Hola chicos, vamos a iniciar con el nuevo bloque que es Filosofías del siglo XX. El propósito del bloque valora la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo XX que cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad para construir su identidad individual en el contexto local, nacional e internacional en un marco de interdependencia global. Pues vamos a iniciar con esta pregunta detonadora que tiene que ver con la existencia humana. Me la van a responder por favor y me la van a responder según su identidad. Evidentemente pues son mexicanos. Si hay alguno de otra nacionalidad pues quiero que me especifiquen qué es lo que les hace tener esa identidad cosmogónica, social, pensante y todo lo que le engloba como ser humano. ¿Qué es lo que les hace tener esa identidad? Pues bien, vamos a iniciar. El tema es la escuela de Frankfurt en la teoría crítica. Bien, la escuela de Frankfurt es sin duda alguna de los centros de irradiación del pensamiento, pues evidentemente más influyentes del siglo XX. En muchos aspectos filosóficos, políticos, jurídicos, sociológicos, que expresan la crisis de la cultura que se vive desde la antigüedad del siglo XX a consecuencia del desencanto evidentemente de la razón y el embate contra la dialéctica de Hegel, el último gran sistema de la filosofía del mundo moderno. La escuela pues padece totalmente y refleja las condiciones de su siglo, de formas múltiples desde su fundación en 1923 y su exilio, debido a la amenaza nazi que se cierne sobre sus fundadores, la vuelta al hogar en 1950 y su estigma del judaísmo, la heterogeneidad de los pensadores que se alberga y el inevitable eclecticismo que propicia y cuya culminación en la obra de Habermas pues enlaza con la hermenéutica de Gadamer. Hasta se denota una lucha por rescatar la razón para el siglo y su fracaso final que le añade un capítulo más a su destino trágico. Entonces pues tenemos que la escuela de Frankfurt como ninguna otra ha hecho de la filosofía política y la razón pues unos temas fundamentales de reflexión para honra de Sócrates y de Hegel, nacida de su crítica de la razón, traducida en su crítica histórica y crítica de la cultura, pues entonces es una cultura burguesa que propone en sus inicios rescatar la razón de las ideologías en un mundo sumido en las luchas ideológicas y en tiempos en que la objetividad del conocimiento y la verdad son condenados en aras de la existencia y la autenticidad de la vivencia individual conforme a la herencia que proviene de Kierkegaard, Nietzsche y culminante en el existencialismo de Heidegger, quienes se encuentran en este sistema filosófico pues la razón que ha de ser desechado históricamente para dar paso a la transformación social. No olvidemos que esos sistemas filosóficos son de gran aceptación. Entonces en el centro del debate filosófico sobre la dialéctica de Hegel, quien se ubica Theodor Adorno en 1903 y 1969, es un rechazo a la positividad de esta filosofía, la cual afirma por desembocar en la identidad que conduce a la razón, pues evidentemente al fracaso, la dialéctica a la impotencia y a la libertad a su negación. Por la positividad, la dialéctica pues pierde su motor y poder liberador, negando la aportación esencial de Hegel y su innovación revolucionaria. El proceso de la historia, advierte Adorno, pues se verifica por la negación y al afirmar la positividad dialéctica, esta pone fin a sí misma y con ella la razón y la historia. Adorno aquí propone cambiar la dirección de la dialéctica, de la conceptual, a lo diferente y no permanecer en la identidad del ser absoluto, del Estado, de la nación, que paraliza el pensamiento y termina por negar a la negación misma y aceptar el mundo tal cual es con la consecuente deificación del Estado. Entonces es muy importante aquí lo que se menciona y
La crítica inicial de la escuela al mundo en que la ve nacer, girar en torno a dos ejes, pues son evidentemente la reducción formal de la libertad y la igualdad, según las enseñanzas del materialismo histórico y su oposición a la masificación degradante del hombre. Horkheimer, es decir, Max Horkheimer y Adorno del lado izquierda hegeliana, conciben la dialéctica como un método, no un sistema según el cual el principio todo lo racional es real y todo lo real es racional. Ha de entenderse no como la aceptación de la realidad que conduce a la defensa de los intereses creados y el orden establecido, sino el sentido de que aquello que de alguna manera se manifiesta en potencia de la libertad y a su negación. Entonces aquí hay alguna manera de interpretarlo como el derecho positivo que se actualiza en la capacidad destructiva del poder y que de alguna manera de él se valen todos los regímenes para amparar la arbitrariedad y mantener el terror mediante la ley. Constituye el arquetipo de la irracionalidad racional del instrumentalismo positivista que permite el buen funcionamiento de todo lo sancionado por él mismo en un sistema cerrado, creado a partir de sus definiciones y excluyente de todo cuanto evita su poder. Es la instancia suprema del control social que inflige daño o injusticia al individuo, no por el afán de no reconocer en la ley su interés, sino a consecuencia de su estructura misma, que inclusive alcanza al jus naturalismo, que conserva en el fondo y de forma crítica. Esto afirma Adorno, la falsedad ideológica del derecho positivo, cuya capacidad de dominio está en favor de los poderosos, que se acrecienta por la confiscación de la conciencia, al no permitirle entender que el orden impuesto expresa el que aquellos han decidido. Esta escuela de Frankfurt pues es de gran reconocimiento y le da una volcadura a la razón, al racionalismo, es decir, la totalidad como sistema cerrado y acabado. La identidad absoluta solo es posible por la mala infinitud que origina en el orden social, la paradoja del capitalismo, necesitado de expansión constante por permanecer igual a sí mismo, por expansión constante para permanecer igual, en la lógica y la política que demuestran que la identidad debe eliminarse para que la filosofía y el hombre recuperen su libertad. Entonces la escuela de Frankfurt también tiene esa puesta en marcha, esa apertura para la libertad, para que el hombre recupere su libertad. La razón burguesa, que no es razón y universaliza la individualidad para reclamar igual derecho a toda opinión y parecer personal, pues genera un sistema opresor del espíritu donde la verdad no es posible, que demanda su permanencia a costa de reducir al hombre sus límites y termina por negar al sujeto individual en tanto le impide objetivarse por su conciencia. Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué tan objetivizados están a partir de su conciencia? ¿Cómo entienden ahora la libertad? Desde chicos, ¿cómo entienden la libertad a través de la de estas cuestiones que hace la tecnología y que los oprimen y que los reducen a meros hombres utilitarios que no se dan cuenta que existe un pensamiento intrínseco y que ese favor de pensar pues les va a ayudar a superar estas condiciones naturales que, por decirlo así, se van a empapar de esta cuestión ontológica? Es presumible que ustedes tengan esa apertura para poder ser en este mundo, enfrentarse a este contagio del pensar. Hay que contagiar a las demás personas del pensar, no de ignorancia. Entonces, en la escuela de Frankfurt pues se presume la identidad total de la sociedad, cuya culminación es el Estado, la realidad ética del hombre expresada en el derecho, identificado con el poder en una unidad indisoluble, que según quiere Hegel debe ser negada, pues mediante el derecho positivo se realiza un proceso por el cual el individuo cree hacer propio lo que en verdad le es extraño, con el propósito de reconciliar la conciencia del derecho personal con el impuesto por la norma, a fin de garantizar que lo individual bajo el dominio del sistema pues no sea mejor que éste. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la racionalidad instrumental del sistema se transmite por las instituciones sociales
que la hacen penetrar en la existencia individual y la mente. Esto es lo interesante de la escuela de Frankfurt, la racionalidad instrumental. Ajá. Y hasta reducir la realidad total a la dimensión única del hombre alineado y administrado, cuya individualidad resulta ser un producto programado que elige sin decir y se convierte en un centro de reacciones conductuales predictibles conforme a la selección de los estímulos a los que están sujetados. El hombre unidimensional de la sociedad industrial avanzada es el mismo Skinner, objeto de controles represivos, ocultos y no aversivos, para quien los conceptos de libertad y dignidad han dejado de tener sentido. Otra pregunta, ¿cómo le damos esta prioridad, esta objetividad, algo fáctico a la libertad y esta dignidad para que tenga sentido en el siglo XXI? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacer que la capacidad tecnológica no retome esta existencia total para que nuestro mundo no sea unidimensional y que se disuelva en toda esta cuestión histórica? Les agradezco mucho, háganme las actividades, si bien no están en la planeación, quiero que me elaboren un resumen y me expresen su explicación de la escuela de Frankfurt. Muchas gracias.